Al principio, cuando recién concebí la idea de este video, lo primero que pensé fue en no hacerlo como el típico post de los que abundan en YouTube. Después quise escribir algo que fuera un recuento de las personas más letales de la historia, donde los eventos solo se relatarían como los eventos históricos que fueron, sin dar ningún tipo de discurso moral sobre los mismos, y sin tampoco hacer una valoración sobre el bien o el mal. Pero cuando empecé a escribir el guión de este video, me di cuenta de algo de lo que no me había percatado antes. Si seguía a este ritmo, sería como el típico post tipo Dross, aunque eso no quiere decir que esté malo ni nada por el estilo, y que el video duraría bastante más de media hora, por lo que decidí hacerlo en varias partes. Pero como mi afán porque no sea un top post, comenzará esta serie de videos hablando desde las personas más letales, o sea, los que tienen más de 70 millones de muertos, hasta los menos letales, que solo tiene 1 millón de muertos a su haber. Debo aclarar que el solo hecho de que alguien sea asesinado con el afán de conseguir tierras o poder ya es una tragedia, así que, si alguien mató 70 millones o solo 1 millón, eso ya es igual de terrible. También debo aclarar que en este listado solo entran las personas que por un motivo u otro han provocado con sus acciones más de 1 millón de muertos, por lo que muchos de los grandes malos de la historia no van a estar en este conteo. A pesar de que la Guerra Civil Española de 1936-1939 suma cerca del 1 millón de muertos, según ciertos autores, Franco y todos sus años de dictadura no suman el 1 millón de muertos. Saddam Hussein, a pesar de que se le achacan cerca de 1,5 millones de muertos, la razón por la que se le ahorcó es por el asesinato sumario de no más de 500 personas. Con Gaddafi, al contrario de lo que se dice, hay más pruebas de que a su pueblo lo trataba tan bien que repartía las ganancias del petróleo con todos los habitantes del país. Ninguna dictadura latinoamericana, por mucho que les duela a muchos, suma, ni de cerca, el 1 millón de muertos, así que Galtieri, Pinochet, Banzer y otros más, no entran aquí. Otra cosa que decir, es que la gran mayoría de personajes son del siglo XX, el que es conocido como el siglo de la violencia. Mao fue, desde que el Partido Comunista ganó la Guerra Civil en 1949 y se instaló en el poder desde ese mismo año, el amo y señor del que ha sido, por siglos, el país más poblado del mundo. Y casi desde el principio, comenzó a parir ideas estrafalarias sobre cómo hacer que su país alcanzara y superara a Gran Bretaña en 15 años, tal como les prometió a todos los líderes del bloque comunistas reunidos en Moscú en 1954. Una de esas ideas y la peor de todas, fue el tristemente célebre, Gran Salto Adelante. Este consistía, a grandes rasgos, en colectivizar a todos los habitantes rurales de China, para crear comunas gigantescas, donde se trabajaría al mismo tiempo, la tierra y atendería en pequeños altos hornos para la creación de acero. Este plan comenzó en 1966 incluso para nosotros que somos unos neófitos, que no sabemos nada de manejar tierra o fundir acero, podemos darnos cuenta de que esto era un terrible despropósito. Primero, la tierra necesita un cuidado constante, y el acero necesita trabajadores altamente calificados y capacitados para esa labor, algo que unos simples y analfabetos campesinos difícilmente podrían hacer. Esto llevó a que las cosechas se descuidaran, por lo que muchas se perdían. El hambre comenzó a cabalgar por toda China. Creyendo que el problema de esto eran los gorriones, a los que culpaban de comerse muchos granos de cosechas, comenzó una campaña para su exterminio total, cosa que casi logran. Y esto mismo llevó a la aparición de brutales plagas que remataron las cosechas, provocando aún más devastación y hambre. Cuando se suspendió el Gran Salto Adelante, la hambruna que se había provocado mató a más de 40 millones de personas. La mayor hambruna de la que se tenga registro. Después de esto ideó la Revolución Cultural, que fue una forma de eliminar a sus opositores o supuestos opositores dentro del Partido Comunista Chino, como también a cualquier opositor en el país a sus políticas y forma de llevar el mismo. La Revolución Cultural dejó unos 2 millones de muertos más. También creó los Laogai, sistema de campos de concentración donde se detuvo a 50 millones de personas, de las que murieron como mínimo 25 millones. El total de muertes durante el gobierno de Mao es de más 70 millones de seres humanos.
El hombre del mostacho, como le decían sus enemigos, gobernó a la Unión Soviética por casi 30 años, y su catálogo de atrocidades es impresionante. Una de las primeras atrocidades que hizo, fue la deskulakización. Esta consistía en combatir la contrarrevolución, y construir el socialismo no solo en las ciudades, sino también en las áreas rurales. Esta política estaba asimismo sincronizada con la colectivización, y efectivamente terminaría poniendo a la agricultura en general, y a los campesinos en particular bajo el control del Estado soviético. La represión a los opositores de esta política fue de 1.800.000 personas deportadas, mayoritariamente a Siberia, y con unas 250.000 personas muertas. Después llegó, nuevamente en Ucrania, el Holodomor o genocidio ucraniano, que, según muchos estudiosos, fue una hambruna deliberadamente orquestada desde Moscú por órdenes de Stalin. Primero comenzó con decomisos masivos de comida y cosechas, que estaban en manos de campesinos, amén de prohibirles ir a los campos, a buscar lo que pudiera haber quedado. A los que desobedecían, se les disparaba a matar. Así fue como el hambre, sencillamente arrasó a Ucrania. En solo unos meses, murieron millones de personas. Las cifras van desde 1,5 millones a 10 millones de muertes, aunque la cifra más aceptada se sitúa en los 7 millones de muertos. Esto solo fue en el invierno de los años 1932 a 1933. 7 millones de muertos en 3 o 4 meses. Sencillamente espantoso. Después vino la época de Yezhov, aunque es más conocida como el Gran Terror o la Gran Purga, y que fue nombre dado a la serie de campañas de represión y persecución políticas llevadas a cabo en la Unión Soviética en el final de la década de 1930, donde cientos de miles de miembros del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas y opositores fueron perseguidos o vigilados por la policía. Además, se llevaron a cabo juicios públicos, se envió a cientos de miles a campos de concentración y otros fueron ejecutados, en su gran mayoría, solo gente inocente. Esta gran purga generó muchos niños huérfanos, debido a la gran cantidad de adultos ajusticiados. ¿Cuál fue la solución de Stalin para estos niños huérfanos? Rebajar la edad en la que los niños podían ser ajusticiados. Esta política se cree que dejó como mínimo 1 millón de muertos. La construcción del tren que iba de Igarka a Saleyar, en una zona tan inhóspita, que es básicamente un desierto helado, que costó la vida a unos 50.000 prisioneros de los gulags. A propósito de los gulags, este sistema penitenciario llegó a tener a 14 millones de prisioneros, de los que murieron, como mínimo, 1 millón. La masacre del bosque de Katyn, donde se ajusticiaron a 23.000 militares e intelectuales polacos, a manos de la NKVD. Podría seguir, pero me extendería demasiado. Algunos estudiosos le asignan por lo bajo unos 10 millones de muertos, aunque otros lo suben a más de 70 millones, pero es probable que sean poco más de 50 millones de muertos. ¿Será realmente necesario que hablemos de Hitler? Las atrocidades cometidas por este tipo son de sobra conocidas, así que no me voy a detener mucho aquí. Lo primero, el Holocausto o el intento de exterminio de los judíos, que tiene cifras aceptadas de unos 6 millones de muertos, aunque ciertos autores la suben a 14 millones. El intento de exterminio de los gitanos. 500.000 muertos. La eliminación de todas las personas con alguna discapacidad. El intento de exterminio de los polacos. El plan Lebensborn. El comienzo del exterminio de los eslavos, especialmente de los rusos. No me voy a extender más, ya que esta época y todas estas masacres han sido estudiadas en profundidad y solo una rápida búsqueda por Google puede dar más y mejor info que yo. Las muertes directas achacadas a Hitler son de unos 14 millones de personas, aunque si le sumamos que se le responsabiliza del inicio de la guerra en Europa, estas cifras aumentan a unos 42 millones de personas. Es considerado como el más grande conquistador de la historia y el que creó el imperio de tierras contiguas más grande de la historia, cuyos territorios iban desde Corea hasta cerca de Hungría, y desde Siberia hasta el centro de la India. La sola mención de su nombre provocaba pánico entre sus enemigos, aunque era magnánimo en la victoria.
Una de sus mayores proezas fue el inicio de la conquista del país más rico del mundo en aquella época, la China imperial, a la que derrotó completamente en un par de años. Esta invasión incluyó el paso por la Gran Muralla China, que no sirvió de absolutamente nada, ya que los mongoles sencillamente escalaron las paredes, y una vez arriba, amarraron a sus caballos con cuerdas, para soltarlos al otro lado para seguir. No se sabe exactamente cuántas personas murieron, pero teniendo en cuenta que China es el país más poblado del mundo desde hace varios siglos, podemos suponer que la conquista mongola causó varias decenas de millones de muertos. La invasión del Imperio Corasmio, que, en solo 3 años, de 1218 a 1221, fue borrado del mapa y que costó aproximadamente 4,5 millones de vidas. En esta misma campaña, sucedió el saqueo de la capital del imperio, Samarcanda, donde vivían unas 500,000 personas. La cifra exacta de muertos no se sabe con exactitud, pero se supone que sobrevivieron cerca de 100,000 personas o menos al saqueo. También se sabe que, actualmente, unos 32 millones de personas son descendientes de Gengis Khan. Nos podemos hacer una idea de la fertilidad de este conquistador, pero también de la cantidad inmensa de mujeres a las que violó durante su vida. El total de muertos de las campañas de Gengis sería de un aproximado de 40 millones de muertos.